Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Una policía, muchas ocupaciones, por Eugenia Molina. Múltiples investigaciones han mostrado para diversos espacios iberoamericanos cómo se configuró la policía como función, cuerpo especializado y diferenciado, oficina en el marco de formación de los estados y sus relaciones con la justicia. Para el Río de la Plata y Argentina se han abordado sus inicios atendiendo a su equipamiento territorial, sus tensiones con los jueces de proximidad y los tópicos discursivos que delinearon sus tareas. La historia que vamos a contar relata precisamente cómo la élite de Mendoza, una provincia argentina, pensaba las ocupaciones, logros y fracasos de su policía como repartición de gobierno, durante la primera mitad del siglo XIX y hasta 1860, cuando su rol parecía consolidado. ¿Qué tiene de relevante esta historia? Mostrar cómo los modelos gubernamentales circulaban por muy diversos territorios y órdenes políticos, y cómo se implementaban desde situaciones institucionales particulares y sin los recursos disponibles en las grandes urbes iberoamericanas. ¿Qué esperaba la élite local de la policía luego de la desaparición del Cabildo en 1824? ¿Qué ocupaciones eran valoradas como de su responsabilidad? ¿Qué cualidades se consideraban necesarias para ser jefe policial? ¿Cómo podían premiarse sus servicios? ¿Hubo modelos policiales en disputa? ¿Qué dicen estas opiniones sobre la circulación transnacional de estos modelos? Para responder estas preguntas, analizamos los debates en la sala representativa y la prensa de Mendoza. Hacia comienzos de 1824, las tareas de policía estaban a cargo del regidor juez del ramo del Cabildo, más allá de la capacidad normativa y de control que ejercía el gobernador. El contacto cotidiano con los vecinos eran los decuriones, los alcaldes de barrio mendocinos, quienes ejecutaban las órdenes o aplicaban reglamentos. Pero por entonces, una nueva sala representativa, surgida de un relativo recambio de miembros proclives a las reformas institucionales, buscó precisar atribuciones, responsabilidades y salarios para que otro empleado se ocupase de estas tareas. En la sala se ensayaron diversas opciones. Primero se designó un comisario, luego un inspector y más tarde un flamante juez de policía, el cual debió designar comisarios para los departamentos de la campaña, a los que se designó como ayudantes de policía y o celadores. No obstante, las articulaciones con la justicia generaron pronto contramarchas y conflictos. Así, el reclamo ante la sala de un miembro de la Cámara de Justicia sobre la intimación que se le hizo por el incumplimiento de disposiciones de policía a través de un teniente de Curión puso la tensión de poderes en el foco de atención. En su queja sostenía que él tenía un puesto judicial de rango superior al de policía y que estos agentes habían usado un exceso de jurisdicción por cuanto los requerimientos de cumplimiento de las leyes de la materia debía hacerse por intermedio de la Cámara a la que pertenecía. La sala discutió el problema, pero trasladó al gobierno su resolución, considerando que la función de policía correspondía a su esfera y no a la legislativa. De hecho, al año siguiente, la definición de los circuitos de apelación a las resoluciones policiales ubicó al juez del ramo en esa área de atribuciones del Ejecutivo. Respecto de cuáles debían ser las tareas policiales, el Eco de los Andes, un diario local, delineó progresivamente su multiplicidad. Conservando los contenidos que desde las reformas borbónicas habían referido al ramo, marcó que le correspondía tanto el cuidado material urbano como sus aspectos morales. Así, en sus columnas se elogiaron los adelantos de la nueva gestión en el paseo público de la Alameda, en la reparación de acequias y puentes, en la extensión del alumbrado y en las exigencias de limpieza de calles y veredas. En esta preocupación por la salubridad pública comenzaba a pensarse en evitar la contaminación del agua y del aire, junto con la necesidad de control de las boticas, todo lo cual quedaba incluido también en la responsabilidad policial. Y cabe marcar que este tópico sobre los problemas sanitarios ya había sido central en el discurso policial de otras ciudades como por ejemplo México, mientras que la cuestión de los desechos sólidos era un aspecto de vieja data en Madrid. La problemática moral también se creyó propia de las ocupaciones del juez de policía, la cual incluía tanto los delitos, robos, riñas y homicidios, como el control sobre ciertos grupos sociales considerados potencialmente peligrosos, los llamados vagos. Evitar situaciones conflictivas y actuar cuando se produjeran conformaban labores prioritarias para resguardar a los buenos ciudadanos de los malhechores.
una propuesta de publicación mensual en el periódico de los apresados y sus causales de prisión, se consideró que podía servir de prevención, pues conociéndolos, la población podía cuidarse de ellos. Esto en sintonía con la simultánea experiencia del Boletín de Policía de Buenos Aires, que replicaba, a su vez, una práctica inglesa. Sin embargo, no se trataba solo de visibilizar delincuentes, sino también de disciplinar comportamientos, porque esta publicación apuntaba también a servir como castigo, al afectar con la publicidad el honor de los infractores. La prensa mendocina remarcó los progresos de la nueva organización policial y delineó la serie de virtudes esperadas del encargado del ramo. Actividad infatigable, trabajo con constancia, empeño agradable, las cuales concordaban con la idea de que la policía bulle mucho, como se decía, con lo cual se valoraba la iniciativa, vigilancia y prevención, características de su función. La variedad, complejidad e intensidad cotidiana de las tareas que tenía no eran nuevas, ya que se articulaban con la tratadística ilustrada que había tenido como tópico la felicidad de los súbditos y habían quedado incluidas en la causa de policía de la Real Ordenanza de Intendentes. Lo que sí era nuevo eran los pedidos de compensación económica con el argumento de que consumía tiempo vital de los agentes encargados. Esto es lo que se sostuvo en la sala al pedirse alguna asignación para el comisario de policía porque era un oneroso empleo y no se encontraba quien lo sirviese sin motivo alguno, distrayéndolo de sus negocios particulares. No obstante, esto no pareció en ese momento urgente para todos los representantes, por cuanto al replantearse días después siguió sin resolver. La cuestión fue recién solucionada al crearse un inspector de policía que reemplazara a los celadores de ciudad y extramuros, el cual recibiría 300 pesos por hora. De todos modos, la prensa consideró que gozaba de un sueldo muy pequeño en proporción a la actividad y ventajas que, opinaba el periodista, se palpan con este nuevo ministerio. Además, no se refería solo a la necesidad de un ingreso acorde a sus responsabilidades, sino también a la de un cuerpo de ayudantes. Pues, decía, es muy pesada la carga para un solo hombre, haciendo imposible un exacto cumplimiento. Los redactores del periódico sostenían que la jefatura de ese momento no había sabido elegir buenos ayudantes que cumplieran escrupulosamente sus deberes, y por ello, con su accionar, comprometían su crédito y daban lugar a hablillas entre la población. Por entonces, incluso, la queja de un vecino mostró que la cadena de mando policial no funcionaba, pues ante el reclamo al comisario y al juez de policía por un pantano que inhabilitaba el tránsito por una calle, las órdenes para remediarlo no habían tenido cumplimiento. La discusión del reglamento de policía entre fines de 1827 y comienzos de 1828 volvió sobre estas cuestiones, discusión que llevó una gran cantidad de sesiones. Las tensiones entre el proyecto original puesto a debate y el que finalmente se aprobó giraron en torno a tres cuestiones: la capacidad del Poder Ejecutivo de someter a su esfera a esta repartición, la delimitación y naturaleza de las atribuciones de la jefatura policial y el control y destino de las multas impuestas por infracciones al reglamento. Respecto de lo primero, la redacción final estableció que el juez de policía es el ejecutor o agente inmediato del gobierno para expedirse en este ramo. También se precisó la capacidad de intervención de la jefatura, agregando artículos para definir múltiples responsabilidades y áreas de intervención, desde las vinculadas a la conservación y limpieza de los espacios y edificios públicos, hospitales, cementerios, cárceles, escuelas, iglesias, conventos, hasta las reclamadas desde años antes por la prensa conectadas con la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, que incluía la vigilancia y represión de ebrios y vagos, pasando por cuestiones sanitarias ya referidas como el control de las boticas y la distribución de la vacuna, sumado a la instrucción infantil, la fijación de pesos y medidas, el trabajo de los presos y el refugio de los mendigos. En concordancia con la reciente experiencia institucional de Buenos Aires, se proponía un conjunto de tareas que incluía higiene y ornato urbano, más control social con una mayor regulación de los espacios públicos respecto de ciertos grupos poblacionales. A esta lista de ocupaciones, la versión final agregó la capacidad administrativa del jefe policial, la cadena de mando que encabezaba y el circuito de órdenes previsto. Esto implicó su diferenciación y articulación respecto del ámbito judicial con el que debía colaborar.
y resulta interesante que la propuesta de juicio de residencia a la jefatura al terminar su gestión fuera rechazada por los representantes en opinión generalizada, como dicen las actas, lo que consolidaba su halo de excepcionalidad en la medida en que requería recursos y procedimientos extraordinarios para actuar. La tercera cuestión motivadora de opiniones divergentes fueron las multas por infracciones al reglamento. El articulado estipuló que el requerimiento de recibo por ellas era opcional, pero que, una vez solicitado, no podía ser negado por la autoridad, bajo riesgo de también sufrir un castigo pecuniario. De hecho, un decreto del gobernador precisó que los ingresos generados por las infracciones irían a una caja de policía creada al efecto, y que no podía gastarlos el jefe policial sin su autorización. Lo interesante es que este procedimiento replicaba el delineado en Buenos Aires. Y se puede agregar otro dato sugerente. Un año antes, en 1827, había sido sancionado el primer reglamento de policía de Montevideo, con una serie de comportamientos similares a los previstos en el de Mendoza, a vigilar y reprimir, acompañado también de la creación de un departamento del ramo dependiente del Ministerio de Gobierno como mediador entre la jefatura policial y el Ejecutivo. Esto muestra cómo circulaban los modelos policiales más allá de las fronteras, pero también que se resolvían problemas semejantes con repertorios institucionales disponibles que también lo eran, sobre todo al desaparecer los cabildos en el espacio rioplatense. Ahora, definir un nuevo cuerpo de funcionarios implicaba nombrarlo. Si en 1824 vimos que se usó el término inspector al crear el reemplazo del regidor policial del cabildo, se impuso en cambio en la prensa y en las sesiones legislativas el de juez de policía, que remitía al lenguaje tardocolonial. Ello no es casual, ya que, dentro de ese orden jurídico-político de referencia, se consolidaba su vinculación con la vía extraordinaria derivada de la potestad doméstica que armaba a los gobernadores de una capacidad y un margen de acción que no solo lograba evadir las vías judiciales ordinarias, sino que le brindaba recursos para prevenir y evitar situaciones que afectasen material y moralmente la tranquilidad pública. De hecho, durante la discusión en la sala, un representante propuso una diferenciación nominativa que perfilaba un espacio institucional que pronto se identificó con el término departamento, es decir, una oficina dentro del organigrama gubernamental con un cuerpo de empleados jerarquizados que producía una creciente masa documental propia. Así, se acordó que solo se usaría jefe de policía cuando se aludiera a la persona de éste, y en todo lo demás se usaría la policía, como término para el conjunto de agentes, es decir, para la repartición institucional. Pero nombrar oficinas no construía necesariamente la legitimidad de intervención en la vida cotidiana sobre conductas que, si bien se habían intentado disciplinar desde los bandos de fines del siglo XVIII, se buscó perseguir con mayor sistematicidad a través de una más nutrida trama institucional y con una acumulación normativa, dos tendencias que también se habían verificado en Buenos Aires en la década anterior. Así, una queja en la prensa por un atropello que la policía había cometido con un vecino al que le habían llevado 2 chanchos, mostraba esta tensión entre una autoridad que decía actuar según la ley y la interpretación de su accionar por la población. Es más, al concluirse la aprobación final del reglamento de policía en la sala, se aceptó sin discusión la propuesta de un artículo sobre el cuidado que tenía que tener el jefe policial de que sus subalternos se condujeran con moderación, guardando el respeto y decoro debido a las personas, previendo los conflictos que engendraría la aplicación de esta norma a todos, sin fueros ni distinción. Y ya se ha estudiado cómo la eliminación de los fueros en materia policial había generado problemas en otros contextos, como se ha mostrado para la Ciudad de México, en donde engendró enfrentamientos entre cuerpos militares y policiales. Bastante tiempo después, en 1852, la batalla de Caseros abrió un nuevo periodo de organización institucional en las provincias, estimulando un contacto constituyente a nivel local tanto como nacional. La aparición de una prensa diaria y de un efervescente asociacionismo evidenciaron una esfera pública más compleja, mientras que la labor de la sala representativa y la producción normativa del Poder Ejecutivo revelaron una intensa voluntad reformista. En este contexto, el rol de la policía fue aún valorizado.
expresado en el aumento de salarios, la consideración sobre la necesidad de una fuerza armada propia para hacer cumplir sus mandatos y el reclamo por su mayor intervención en la vida cotidiana. Veamos. Una cuestión clave fue el tópico de la necesidad de que se dispusiera de cuerpos armados propios. Los presupuestos discutidos y aprobados por la Sala revelan que efectivamente se convirtió en una preocupación, ya que no solo se confirmaron los montos solicitados para sostener estas fuerzas, para salarios, caballos, uniformes, rancho, es decir, alimento, para el recinto urbano, sino también de modo creciente para las villas rurales. En 1858, el gobernador volvió a pedir el aumento del personal de la fuerza policial a 154 plazas con dotación de oficiales, y los representantes, aunque remarcaron su importancia por el bien que reportaría a la provincia, no terminaron aprobando la medida por la carencia de la hacienda pública para asumirla. Sin embargo, en 1860 la Sala sí aprobó la creación de un cuerpo de serenos. La necesidad de una fuerza armada propia que conjurase los peligros de la noche confirmaba por entonces una idea clara, una preocupación por el gobierno nocturno recurrente en nuestras ciudades hispanoamericanas, dadas las transgresiones que, se pensaba, podía engendrar la oscuridad. En este sentido, la institución de los serenos es considerada por ciertos autores como una embrionaria expresión de la policía de seguridad. Así, por ejemplo, con mucha anterioridad, la introducción y multiplicación de rondas nocturnas, acompañadas de la extensión de la iluminación pública, había sido motivo de reiteradas discusiones en Lisboa. En esa línea, la norma mendocina puntualizaba que su objeto era la conservación del orden y tranquilidad pública, la seguridad de las personas y propiedad de los particulares, y prevenir o impedir la ejecución de todo crimen, reflejando una noción de policía de seguridad que se expresaba en los binomios orden y tranquilidad públicos. La prensa acompañó esta puesta en valor de las autoridades policiales y sus responsabilidades con elogios, pero también con críticas. Los redactores destacaron cómo la labor de la jefatura había recuperado el Paseo de la Alameda, había mejorado sus instalaciones y optimizado la organización de sus actividades para habilitar una sociabilidad civilizada, que ponderaba los espacios verdes y abiertos con fines sanitarios, como había ocurrido, por ejemplo, en la Madrid del siglo XVIII. También aplaudieron el arreglo de puentes y la limpieza de calles y veredas, considerando una cuestión clave la gestión de la basura, tópico que nutría el discurso sobre la policía desde varias décadas atrás, también en México, como ya hemos dicho. Asimismo, marcaron la falta de numeración de las casas y denominación de los talleres artesanales, un reclamo que implicaba el uso de cartelería y numeración como dispositivos de control y vigilancia, recursos ya ensayados en otros contextos urbanos desde París a Montevideo. Pero si el cuidado material le preocupó a la prensa, también lo hizo la seguridad de personas y bienes. Ciertos números publicaron los multados con sus causales, cumpliendo lo estipulado en la reglamentación de 1828. Pero también se ocupó de situaciones concretas ocurridas en la ciudad. Así destacó la eficacia de la jefatura para apresar a un par de mujeres que hurtaban artículos en las tiendas, comparando la eficiencia policial local con la policía francesa. Una alusión muy interesante porque muestra el conocimiento por la élite local de un modelo institucional extranjero que era por entonces, junto al inglés, uno de los referentes a seguir a la hora de implementar reformas en la materia. En otras ocasiones, a su vez, instó a tomar medidas frente a un forastero que había protagonizado hechos violentos. Solicitó una mejora de la cárcel porque su estado ruinoso facilitaba las fugas y requirió la formación de un cuerpo veterano para su vigilancia. Años después, retomó la relevancia de que la policía dispusiera de un cuerpo armado propio que no dependiera del servicio de los milicianos que periódicamente debían enrolarse por su obligación como vecinos. Una nota periodística insistía en que la policía debía acrecentar su acción y sus brazos con una partida celadora o de vigilantes a caballo que recorriera las calles día y noche para ejecutar las resoluciones de su ramo, siendo ese ojo abierto bordado en las gorras policiales una expresión de esta función de vigilar en forma constante. Todo esto estaba en sintonía con las consideraciones sobre el rol policial en otros muchos lugares, en los cuales la prevención implicaba una mayor visibilidad y presencia policial en las calles, como factor disuasivo de comportamientos indeseables y delictivos, a la vez que como recurso para una acción rápida e inmediata
a fin de reprimir si se reprodujeran, una cuestión que se producía simultáneamente en otras ciudades como Río de Janeiro. Toda esta multiplicidad de tareas que, se sabía muy bien, sobrecargaban al jefe policial, exigían cualidades de proactividad, capacidad emprendedora y urgente, como se afirmaba, ya que, se decía, la buena policía es al gobierno lo que el interés es al capital, lo que la palabra es al pensamiento y el brazo a la voluntad. Esta última, es decir, la prensa, acompañó también al Poder Ejecutivo en reiterar la vigencia de disposiciones sancionadas hacía tiempo, que no habían perdido su valor normativo, pero que la gente había olvidado. La difusión de estas medidas evidencia algo que ya ha sido marcado para Río de Janeiro. La labor policial cotidiana permitía gestionar los miedos de las élites, por lo que, en ciertas coyunturas, se focalizaba la atención y persecución sobre ciertos comportamientos. El juego, por ejemplo, para luego concentrarse en la vigilancia y represión de otros, como la vagancia. ¿Qué podemos decir al final de este recorrido? Lo primero es que hubo un desplazamiento respecto de cuáles debían ser las preocupaciones de la policía. Si en las primeras décadas el foco estuvo puesto en los aspectos materiales del ornato urbano, en la década de 1850 la cuestión de la seguridad de las personas y los patrimonios de los ciudadanos pasó a ocupar más lugar dentro del discurso sobre la policía, insistiéndose en la peligrosidad de ciertos grupos como los vagos y sujetos sospechosos como los forasteros. También comenzó a tener más lugar la necesidad de vigilancia para detectar delitos, prevenirlos y reprimirlos. Esto ya no como una cuestión de moralidad, sino de seguridad y orden público. Para esto debían perfeccionarse los dispositivos institucionales, hacer mejoras edilicias en la cárcel para impedir fugas y crear un cuerpo armado propio de la policía que terminase con la dependencia respecto de los servicios milicianos. De tal forma, las consideraciones mendocinas sobre policía se hallaban a tono con la de otros contextos iberoamericanos y europeos, revelando cómo los modelos de reforma policial transitaban a través de las fronteras hasta replicarse en una lejana provincia que no concentraba la densidad de población ni disponía de una élite letrada o los ingresos fiscales de Buenos Aires u otras grandes ciudades que han sido objeto de estudio de la historia de la policía, como Lisboa, Río de Janeiro, París, México, Montevideo. Y cabe marcar que, si esa circulación era sostenida por la movilidad de personas y de textos, también podría pensarse que se apoyaba en necesidades emergentes de experiencias similares de complejidad social creciente y de procesos semejantes de construcción estatal.